La dirigida de hoy, la dirigida número 6, es básicamente sobre los primeros conceptos más básicos sobre teoría del productor. Entonces ya cerramos en la primera parte del curso teoría del consumidor, donde el objetivo era que nuestro individuo representativo maximice su bienestar en base a consumir bienes, ¿no? Pero ahora vamos a irnos al otro lado del mercado, vamos a irnos a las empresas. Y nos vamos a preguntar qué objetivo tienen las empresas. Y básicamente las empresas quieren maximizar sus ganancias, ¿no? Quieren, de un modo o alguno, quieren maximizar su producción, pero reduciendo costos, ¿no? Y eso se traduce en un aumento, una maximización de beneficios. Entonces veamos los conceptos. En la parte 1 dice conceptos teóricos. 1. Función de producción de corto plazo y función de producción de largo plazo. Cuando hablamos de función de producción, estamos hablando de la forma en la que se combinan los insumos de modo de que se puede producir cierta cantidad de un bien. Entonces, por ejemplo, función de x1, x2, x3 hasta xn. Esa combinación de insumos, los insumos son x1, x2, x2 hasta xn, y esos se van a combinar de modo de que vamos a tener una cantidad de un producto, ¿no? Usualmente utilizamos solamente dos insumos, que son capital y mano de obra, que son los más genéricos, que nos van a dar una cantidad del bien producido. La forma matemática de esa función de producción depende de la tecnología, ¿no? Esta función f a veces se le dice como una función de cómo es la receta, cómo es la tecnología, cómo es la técnica de combinación de bienes o de insumos para poder producir algo. Y esa función de producción puede estar en el corto plazo o en el largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo y de largo plazo, no estamos dictaminando un periodo de tiempo fijo o determinado, predeterminado. No. Cuando hablamos de corto plazo, estamos diciendo aquel periodo del tiempo que para cierta producción se puede cambiar solamente uno de los insumos productivos. Y al menos hay un insumo productivo que está fijo. En este ejemplo de los insumos KL, se dice usualmente que el factor fijo es K y el factor variable es L. ¿Por qué? Porque K, que es capital, que es sinónimo de maquinarias, edificios, construcciones, plantas, no se pueden producir de un día para el otro, ¿no? Si yo quiero ampliar el tamaño de mi planta, no lo voy a hacer de un día para el otro, ni una semana para la otra, quizás ni siquiera de un mes para el otro. Un ejemplo, en las minas, para hacer una mina, antes de producir, tengo que esperar como 4 o 5 años a que se haga todo el complejo minero, ¿no? Entonces, por eso es que en ese periodo nuestro K está bien fijo, no se puede modificar. Y en el largo plazo es aquel periodo de tiempo donde sí puedo modificar todos mis factores de producción o todos mis insumos. Tanto K y L son variables, ninguno es fijo, ningún insumo es fijo. Y eso quiere decir que en ese periodo del tiempo sí podemos modificar cualquier cantidad o cualquier insumo. Entonces, en la minería, por ejemplo, el largo plazo sería 4 o 5 años. Todo lo que es menos de 4 o 5 años, seguro es corto plazo. En otros tipos de producción, no sé, se me ocurre comercio. Seguro que el corto plazo y el largo plazo no se distancian mucho, ¿no? Porque en comercio, como es comprar y vender, seguro que el capital es simplemente los anaqueles, las tiendas, una tienda nueva, que quizás no demora 5 años, ¿no? Quizás demora 1 año o menos. ¿Por qué se dice que el trabajo es un insumo que puede variar fácilmente en el corto plazo?
Básicamente porque como son trabajadores, en teoría se puede despedir y contratar trabajadores con mucha facilidad. Entonces, a mí me llega un pedido hoy día, no sé, de 1000 muebles. Entonces, inmediatamente pongo un anuncio de carpinteros y ya a la semana o a los pocos días ya tengo trabajando a los carpinteros. Si me cancelan el pedido, también puedo despedirlos inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso es que en el corto plazo puede variar solamente la mano de obra. Luego, en la pregunta 2 nos dicen isocuantas y eficiencia técnica. Las isocuantas son aquellas curvas donde todos los puntos son combinaciones de los insumos K y L que nos van a dar o van a producir una misma cantidad de un bien. Entonces, yo tengo este gráfico donde en un lado puedo poner L y en el otro K, son mis insumos, mis factores productivos, y todos los puntos que están dentro de esa curva puede ser totalmente recta, puede tener forma de L, o por lo general tiene forma de un arco Douglas. Entonces, todos los puntos que están sobre esa curva son combinaciones de K y L, ¿no? Este punto de acá me dice que es L1 con K2. Este punto de acá es L2 combinado con K2, con K, este es L1, este K1, pongamos este K, L2, K2. Entonces, si yo utilizo esa combinación A o esa combinación B, voy a terminar produciendo una misma cantidad, digamos, Q0, ¿no? Si yo tengo una isocuanta más a la derecha, también tengo varias combinaciones, ¿no? Una combinación AKC, una combinación D, y cualquier punto que esté en esa curva son combinaciones de L y K. Y para esos puntos de esa curva, de esa isocuanta, también hay una cantidad en común, ¿no? Se produce Q1, donde Q1 va a ser mayor a Q0. Entonces, mientras más me voy al noreste, creo que es esa dirección, mientras más me voy a esta dirección, mi cantidad asociada a la isocuanta es mayor. Por otro lado, nos piden definir eficiencia técnica. Eficiencia técnica se refiere a que producimos mayor cantidad utilizando la menor cantidad de factores productivos. Entonces, eficiencia técnica es producir la mayor cantidad utilizando la menor cantidad de insumos. Eficiencia técnica. Es producir la mayor cantidad posible utilizando la menor cantidad de insumos. Tiene sentido, ¿no? Si produzco mayor cantidad, estoy maximizando mi producción. Si estoy utilizando la menor cantidad de insumos, estoy minimizando mis costos. Y la combinación de ambos es maximizar mi beneficio. En un rato vamos a ver cuál es la expresión gráfica o matemática de eficiencia técnica, pero por el momento quedémonos con esta definición teórica. Luego nos piden definir rendimientos a escala. Los rendimientos a escala es un concepto que pocas veces los empresarios toman en cuenta, pero que es muy importante. Entonces, lo que me dicen es, yo tengo una producción inicial que es F, donde combino
mano de obra y capital, y con eso yo produzco Q unidades del bien. A mí se me puede ocurrir, por algún motivo, duplicar la cantidad de insumos de L y de K. Y la pregunta es, ¿qué sucede con mi producción final? ¿Se duplica? ¿Se más que duplica? ¿O produzco una menor cantidad del doble? Entonces, a eso se refiere rendimientos de escala. Observar si al momento de aumentar mis insumos, la producción termina aumentando en la misma proporción, en menor proporción o en mayor proporción. Entonces, aquí yo puse por 2, pero en general puede ser con cualquier constante. En ese caso le pongo un lambda, ¿no? Ese lambda puede ser 2, 3, 4, 5, lo que quieran. Entonces, vamos a borrar esto. O sea, en este primer ejemplo me dice, este es K. Si yo duplico mi mano de obra y multiplico mi capital por 2, voy a producir exactamente el doble de mi producción inicial. A eso se le llama rendimientos de escala constantes. O sea, si triplico mis insumos, también triplico mi producción. El otro caso es donde duplicando mis insumos, voy a producir más que proporcionalmente, ¿no? Si duplico insumos, más que duplico mi producción. Y eso sería genial, ¿no? Eso es el sueño de cualquier empresario. Aumentas tus insumos en 2 o multiplicas tus insumos por 2 y posiblemente puedas producir el triple. Excelente, ¿no? Eso se llama rendimientos a escala crecientes. Y el peor caso para un empresario es el siguiente. Si yo duplico mis insumos, voy a producir menos que el doble de lo que producía inicialmente. O sea, salíamos rendimientos a escala decrecientes. Y eso es el terror de los empresarios, ¿no? Esta es la forma típica a la cual se escribe, pero en otros libros aparece de otra forma. La otra forma es esta. Vamos a copiar esto. Entonces, voy a hacer la otra forma simplemente para que cuando revisen un libro no piensen que está mal lo que hicimos acá. Acá voy a ponerle un exponente alfa. Alfa, alfa, alfa. Sería alfa igual a 1, alfa mayor a 1 y alfa menor a 1. Esta es otra forma de escribir lo que me está diciendo, que si por ejemplo acá duplico mis insumos, al final va a ser 2 elevado a la 1, ¿no? Está bien. Si acá duplico mis insumos, acá va a ser 2 elevado, por ejemplo, a la 2, 4. Entonces, duplico mis insumos, cuatriplico mis productos, mis bienes producidos. Y al revés acá, ¿no? Si multiplico por 4 mis insumos y el alfa es 0.5, significa que solamente he duplicado mi producción. Entonces, 4 veces insumos me ocasiona solamente el doble de producción. A eso se refiere. Entonces, simplemente es otra forma de escribirlo. ¿Hasta ahí pregunta, chicos?
Entonces vayamos a los ejercicios. Parte 2, ejercicios número 4. Me dice, grafique las isocuantas para las siguientes funciones de producción, describa la relación entre los factores de producción y diga qué tipo de rendimiento la escala presenta. 1. Mi cantidad producida Y depende de la combinación de capital y de mano de obra, y si sigue esta siguiente expresión matemática. Mínimo de L y K, todo eso elevado a la 1/3. Entonces, recordemos un poco. ¿Qué es lo que me decían, o cómo me decían que debía resolver un problema de minimización cuando un problema de minimización? Simplemente tenía que igualar, ¿no? Igualaba los argumentos, que es L y K, y esa era mi condición de maximización, que gráficamente me daba esa senda que unía los vértices de mis curvas de isocuantas. Entonces, acá pongo L, acá pongo K. Si yo quiero graficar esta ecuación, tengo que despejar K, ¿no? Porque K está en este vértice. Entonces sería K igual a L. Y eso me dice que simplemente es la recta de 45 grados, ¿no? Esa recta que he puesto en rojo entrecortado no es la isocuanta, no son las isocuantas, sino todas las curvas en forma de L que son cortadas en el vértice son mis isocuantas. Ese sería mi mapa de isocuantas. Seguro que esta isocuanta de acá abajo, Q0, esta Q1, esta Q2. Q2 es mayor a Q1 y esta es mayor a Q0. ¿Por qué? Porque mientras más me voy hacia el noreste, creo que es, hacia este lado, mayor es mi producción. Ok, entonces ese sería el gráfico de mis factores de producción. Y cuando hicimos teoría del consumidor, dijimos que esto era bienes perfectamente complementarios, ¿no? Ahora ya no son bienes, sino son factores de producción. Entonces, esto es un ejemplo de factores de producción perfectamente complementarios. No sé, a mí se me ocurre que yo tengo una fábrica de tortas y en mi fábrica de tortas tengo una receta, ¿no? Me dicen que tengo que utilizar 2 cucharaditas de levadura, tengo que utilizar medio kilo de harina, tengo que utilizar, no sé, 4 huevos. Entonces yo no puedo variar esa receta, ¿no? Si varío la receta, cambia la calidad y el sabor de mi producto. Entonces tengo que respetar estrictamente la proporción de mis insumos. A eso se refiere con que son factores de producción perfectamente complementarios. Siempre tienen que estar en la misma proporción. Y con eso graficamos, luego nos piden los productos marginales. Si se dan cuenta, este 1/3 de acá arriba no ha afectado el gráfico. ¿Y por qué no ha afectado el gráfico? Por una simple razón. Porque matemáticamente yo podría hacer esto. Al mínimo le introduzco L a la 1/3 y K a la 1/3. Eso matemáticamente es correcto. Yo puedo incluir el 1/3, cualquier exponente, pero que afecte a ambos argumentos. Y si yo hago esto, que es igualar los argumentos, el 1/3 se va y sigue siendo L igual a K, ¿no? Entonces, no ha habido problemas ahí. Por eso es que no afecto al 1/3. Ahora vayamos a productos marginales o productividad marginal. Me dice la productividad marginal de L y la productividad marginal de K.
Cuando hablábamos de productividades marginales, nosotros recordábamos, bueno, en teoría del consumidor no era productividad marginal, ¿no? Era utilidad marginal. Sí, no, utilidad marginal. Pero el concepto de productividad marginal es muy parecido. Cuando hablábamos de utilidad marginal, nosotros teníamos que marcar o observar la pendiente, ¿no? Si teníamos, por ejemplo, acá el bien x1, el bien x2, este era nuestra isocuanta, o claro, nuestra combinación de bienes que nos daban la misma utilidad. La productividad marginal simplemente era cuánta, perdón, la derivada de la utilidad respecto a uno de los bienes, productividad marginal de x. La productividad marginal de x2 era la derivada de la utilidad respecto a x2. Y nuestra tasa marginal de sustitución era simplemente la razón o el cociente de productividades marginales. O utilidades marginales, perdón. Acá va a pasar lo mismo. Esto es utilidad marginal, no es productividad marginal. Todo esto era en teoría del consumidor. En teoría del productor es similar. En lugar de utilidad marginal, ponemos productividad marginal. Productividad marginal, productividad marginal. En lugar de tasa marginal de sustitución, vamos a llamar tasa marginal de sustitución técnica para diferenciarla de lo que era en teoría del consumidor. Y en lugar de utilidad vamos a poner la función de producción. Los conceptos son prácticamente los mismos, solamente que aplicados a el contexto del empresario o de la empresa. Entonces, productividad marginal de L y productividad marginal de K. Pero resulta que la productividad marginal de L no se puede hallar derivando. Vamos a ver, productividad marginal de L debería ser derivada de mínimo LK elevado a la 1/3 respecto a L. No se puede, ¿no? No hay derivada de la función mínima. Por tanto, tenemos que poner dos casos. Caso 1 y caso 2. El caso 1 es cuando L es mayor a K y el caso 2 es cuando K es mayor a L. Entonces, ¿eso qué provoca? Que mi función de producción, que era esta, se transforma. Entonces, si L es mayor a K, la función mínimo me dice elige al menor de L y K. Como K es el menor, sería K elevado a la 1/3. En el caso 2, tenía mi función de producción que dependía de K y L. Y la función mínimo lo que me dice es elige al menor. Si el menor es L, sería L elevado a la 1/3. Y en esos casos ya puedo aplicar derivadas, ¿no? Entonces, productividad marginal de L sería derivada de la función de producción respecto a L. Como no aparece L, esto es simplemente 0. Productividad marginal de K, derivada de la función de producción respecto a K, que sería 1/3 K a la menos 2/3. Igual, en el caso 2, productividad marginal de L es la derivada de la función producción respecto a L, que sería 1/3 por L elevado a la menos 2/3. Productividad marginal de K sería derivada de la función de producción respecto a K. Eso sería 0, ¿no? Porque no aparece K en la función de producción. Tenemos eso. Y ahora nos piden hallar la relación marginal de sustitución. Y como ya habíamos adelantado hace un rato, es muy similar a la relación marginal de sustitución en el problema del consumidor, solamente que acá va a ser tasa marginal de sustitución técnica es igual al negativo en la productividad marginal de L entre productividad marginal
de K. Y como tenemos dos casos, vamos a tener dos resultados, ¿no? Cantidad marginal de K. En el caso 1 sería 0 o menos 0 entre 1/3 K a la menos 2/3, y eso es 0 entre cualquier número, 0. Y en el otro caso sería 1/3 de L a la menos 2/3 entre 0. Cualquier número dividido entre 0 es infinito, ¿no? Entonces, esas serían las tasas marginales de sucesión técnica. ¿Y tiene sentido, no? Recuerdan que la tasa marginal de sustitución era la pendiente de mis isocuantas. Entonces, la pendiente en esta parte es totalmente vertical, que significa infinito, y la pendiente en esa parte horizontal es simplemente eso, y eso es 0, ¿no? La pendiente ahí es 0. Por eso es que tenemos esos dos tasas marginales de sustitución. Evidentemente, en el punto vértice, como es un punto de quiebre, no tiene derivada, ¿no? Así que en ese punto no existe derivada. Finalmente nos piden hallar los retornos, qué tipos de retorno a escala tienen. Entonces, yo agarro mi función de producción, que era mínimo de L y K, todo eso elevado a la 1/3. Y a esa expresión le voy a multiplicar por una constante, digamos, lambda. Entonces, lambda K y lambda L. Voy a aplicar todo esto acá. Mínimo de lambda L y de lambda K. Todo eso a la 1/3. El lambda lo puedo factorizar, ¿no? Entonces puedo sacar el lambda, sería lambda mínimo de LK, todo eso elevado a la 1/3. Entonces, lambda elevado a la 1/3 por mínimo de L y K, todo eso a la 1/3. Y resulta que todo esto es mi producción inicial, ¿no? De lambda 1/3 por mi función o por mi producción inicial, es K y L. Entonces, si lambda era, por ejemplo, no sé, 8, estaba diciendo que yo multiplicaba por 8 mis insumos, pero finalmente mi producción es 8 a la 1/3, y eso es 2. Entonces resulta que por las puras he multiplicado por 8 mis insumos, y solamente voy a duplicar mi producción. Entonces son rendimientos a escala decrecientes. Vamos por el 2, que me dice que mi cantidad de producida Y es una combinación de K y L, donde se combinan según esta expresión, que es L multiplicado por K a la 3. La gráfica de los isocuantos en este caso, creo que ya están acostumbrados ustedes. Cuando tenemos una multiplicación de ese tipo, simplemente va a ser una copdulas. Cuando tenemos una multiplicación de insumos, uno elevado a un exponente y el otro a otro exponente, es una copdulas, ¿no? ¿Cómo podríamos saber eso? Puedo repetir una vez más. Fijamos una cantidad producida, puedo despejar K porque está en mi eje vertical. Entonces, despejo K. K, la 3 es igual Q0 entre L. K3 sería Q0 entre L raíz Q. Resulta que L no puede ser 0, ¿no? Y K tampoco puede ser 0, porque si yo hago lo opuesto, que sería
L es igual a Q0 entre K a la 3, K tampoco puede ser 0. Y además me está diciendo que si yo aumento L, cae K. Entonces tienen una relación negativa, pendiente negativa, pero que nunca van a chocar con los ejes 0, 0. Por eso tiene esta forma copiulas. Entonces es una cantidad Q0, mientras la isocuanta se mueva hacia ese lado, la cantidad es mayor. Q1 es mayor a Q0. En este caso, estos son factores de producción sustitutos, pero imperfectos. Factores de producción sustitutos, factores de producción sustitutos, pero imperfectos. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar K por L, pero no necesariamente en la misma proporción, ¿no? Si yo estaba en este punto A y quería moverme a este punto B, entonces yo tenía que renunciar a todo esto para aumentar en una unidad en L. Pero si yo estaba en este punto C y quería moverme a este punto D, si yo quería aumentar L en la misma proporción que en la parte anterior, solamente tenía que renunciar a esto de K, ¿no? Entonces, por eso es que no hay una proporción fija. Entonces, se pueden sustituir, pero va cambiando esa proporción en la cual tengo que sustituir. Por eso son imperfectos. Luego me piden productos marginales. Como esta gráfica de isocuantas es derivable, no necesito plantear casos. De frente pongo productividad marginal de L, productividad marginal de K. Productividad marginal de L es derivada en función de producción respecto a L, que sería simplemente K elevado a la 3. Y productividad marginal de K sería derivada en función de producción respecto a K. Y eso es 3 veces LK al cuadrado. Y la tasa marginal de sustitución técnica es menos productividad marginal de L entre productividad marginal de K, que sería K a la 3 entre 3LK al cuadrado, que sería simplemente un tercio multiplicado por K entre 3. Entonces, una característica, bueno, falta el menos, ¿no? Menos. Una característica de los factores de producción sustitutos imperfectos es que su tasa marginal de sustitución no es constante, varía. Entonces, dependiendo en qué punto yo esté de la isocuanta, esa tasa cambia. Y tiene sentido, ¿no? Porque la tasa marginal de sustitución es la pendiente. Entonces, la pendiente cambia en diferentes puntos. Por eso es que este numerito es variable, no es constante. Y nos piden finalmente los retornos a escala, ¿no? Retornos a escala. Entonces yo tengo mi función de producción, KL, es igual a LK a la 3. A mí se me ocurre multiplicar mis insumos por lambda. Entonces sería lambda L por lambda K a la 3. Eso es igual a lambda elevado a la 4 por L por K a la 3. Eso sería lambda a la 4. Yo sé que L por K a la 3 es mi función de producción inicial. Entonces, si lambda era 2, por ejemplo, me está diciendo que duplico mis insumos, pero estoy aumentando mi producción en 4. 2 por 8, ¿no? Por 16. Entonces, esos son rendimientos a escala crecientes. Duplico mis insumos,
pero estoy multiplicando mi producción por 16. Vayamos al 3, que me dice que mi cantidad producida Y depende de la combinación de los insumos K y L, donde se combinan según esta forma matemática, L más 3K. Gráficamente, quiero ver mis isocuentas. Como habíamos dicho siempre, si yo quiero graficar una isocuenta, puedo poner una cantidad fija, Q0, L más 3K. Y si pongo acá K y acá L, voy a despejar mi insumo que está en el eje vertical. Entonces sería 3K igual Q0 menos L. K sería Q0 entre 3 menos L entre 3. Entonces esto es una constante, por tanto es mi intercepto, y 1/3 es mi pendiente. Y como es negativo, menos 1/3, tiene pendiente decreciente. Entonces mi isocuenta, en ese caso, va a tener esta forma. Esa isocuenta está asociada a una cantidad Q0. Todas las combinaciones sobre esa curva de isocuenta me producen Q0. Y yo puedo tener más isocuentas, que deben ser paralelas, evidentemente. Esa, por ejemplo, asocia a una Q1, donde Q1 es mayor a Q0. Entonces, este es un ejemplo de factores de producción, sustitutos perfectos. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar K por L en la misma proporción siempre. Entonces, si yo estoy en este punto A y me quiero mover a este punto B, tengo que renunciar a K en esta proporción y aumentar L en esa cantidad. Si yo por el contrario estoy en este punto C y quiero moverme a este punto D, va a ser igualito. Renuncio a esa cantidad de K y aumento esa cantidad de L. Es igualito. Eso tiene que ver con que la pendiente es la misma en toda la recta. Por ejemplo, dos insumos sustitutos perfectos. No sé, yo tengo mi panadería y me da igual utilizar harina importada que harina nacional, ¿no? Son iguales, no va a cambiar el sabor, cuestan quizás lo mismo, ¿no? Entonces utilizo cualquiera de los dos, ¿no? Son sustitutos perfectos. Como esta curva es derivable, puedo hallar los productos marginales sin ningún problema. Simplemente derivo mi función de producción respecto a L, que sería 1, y derivo mi función de producción respecto a K, que sería 3. Y mi tasa marginal de sustitución técnica es menos productividad marginal de L entre productividad marginal de K. No sería menos 1/3. Y una característica de los factores productivos sustitutos perfectos es que esta tasa marginal de sustitución va a ser siempre constante. ¿Qué más me piden? Me piden retornos de escala. Entonces, retornos de escala. Yo sé que mi función de producción inicial tiene esa forma, pero a mí se me puede ocurrir multiplicarlo por lambda el K multiplicado por lambda el L. Entonces sería lambda L más 3 veces lambda K. Factorizo lambda, sería L más 3K. Yo sé que todo esto es mi función de producción inicial. Entonces, duplicar mis insumos me va a dar, por ejemplo, solamente el doble. Esos son rendimientos a escala constantes. Hay preguntas, chicos, para pasar a la siguiente pregunta. Como se dan cuenta, es básicamente utilizar
lo que hemos aprendido en teoría del consumidor y ahora aplicarlo a la lógica de un empresario, ¿no? Y ya no estás buscando maximizar tu utilidad, tu satisfacción, sino ahora maximizar tus beneficios, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver de teoría del productor va a ser muy similar en realidad a teoría del consumidor. Prácticamente idéntico. No hay preguntas, creo. Ok, seguimos. Pregunta número 5. Me dice, considera la siguiente función de producción de la empresa Carlitos. Me dice que una cantidad del bien se produce combinando K y L, que tiene una función copdulas, K elevado al alfa y A por L elevado a la beta. Esta función es interesante. ¿Por qué es interesante? Por lo siguiente. Cuando nosotros teníamos una copdulas, normalmente teníamos esto, ¿no? A elevado a por K a la alfa y L a la beta. Ahora me está diciendo que el A está elevado al mismo factor que el L. Eso quiere decir que esto tiene una forma mm, de técnica ligada a la mano de obra. Es decir, mientras más productiva se vuelva mi mano de obra, bueno, acá, mientras más productiva se vuelva mi mano de obra, este A, que es como eh, se le dice recibo, va a ser cada vez más productivo. Es decir, si hay una innovación tecnológica, esa innovación tecnológica va a afectar a mis trabajadores. Si fuera al revés, A por K elevado a la alfa multiplicado por A a la beta, eso me dice que una innovación tecnológica va a afectar a la productividad del capital. Pero en este caso me está diciendo que una innovación tecnológica va a afectar a la productividad de la mano de obra. No es necesario que lo sepan, solamente seguro en el futuro va a aparecer en otros cursos, como en economía laboral. Por el momento no es necesario que lo sepan. Donde K son servicios de capital y L es servicios de mano de obra. Además, A es mayor a 0, alfa es mayor a 0, beta es mayor a 0. Determine en qué condiciones la función de producción exhibe retornos a escala constantes y grafique las isocuantas. Entonces tengo mi función de producción y ahora se me ocurre multiplicarlo por una constante a mis insumos. Acá sería lambda K elevado al alfa por A lambda L elevado a la beta. Pero eso sería lambda elevado al alfa, K elevado al alfa, A elevado a la beta, lambda elevado a la beta, L elevado a la beta. Tengo alfas, perdón, tengo dos lambdas, uno elevado al alfa y otro a la beta. Tengo un K elevado a la alfa y tengo un A y un L elevado a la beta. Todo esto es mi función de producción inicial, así que sería lambda elevado a la alfa más beta por mi función de producción inicial. Entonces, en nuestra teoría inicial, que hicimos acá, decíamos que si ese exponente era 1, teníamos rendimientos a escala constantes, ¿no? Y eso es lo que nos piden. Entonces, el exponente de este lambda, que es alfa más beta, debe ser 1. Si se cumple eso, entonces estamos ante retornos a escala constantes. Y nos piden graficar las isocuantas. Ya tenemos experiencia nosotros, sabemos que como es una Cobb-Douglas, porque está multiplicando K y L,
simplemente va a tener esta forma, ¿no? Mientras se mueva hacia esa dirección, la cantidad va a ser mayor. Ok, vayamos a la parte B que dice, obtenga la tasa marginal de sustitución técnica. Y bueno, para hacer eso tenemos que hallar primero la productividad marginal, ¿no? La productividad marginal de L es derivada de la función de producción derivada respecto a L. Eso sería beta por K a la alfa por A a la beta por L a la beta menos 1. La productividad marginal de K sería derivada de la función de producción respecto a K. Eso sería alfa por K a la alfa menos 1 por A por L, todo eso a la beta. Y ahora me piden la tasa marginal de sustitución técnica, que es simplemente menos productividad marginal de L entre productividad marginal de K. Entonces sería beta, K a la alfa, A a la beta, L a la beta menos 1, entre alfa, K, alfa menos 1, a L a la beta. Y eso debería ser, bueno, acá me faltó el menos, debería ser beta entre alfa por K a la L. El A se va, ¿no? El A se simplifica. K entre L. Esa sería mi tasa marginal de sustitución. Y como vimos, esto es una variable, cambia, no es constante. Entonces, eso es sinónimo de que son factores de producción sustitutos, pero imperfectos, ¿no? ¿Qué más nos piden? A ver. No nos piden nada más. Vayamos al 6 entonces. Número 6. El gerente general de una tienda debe cumplir con una orden de 5.000 camisas. Entonces la cantidad son 5.000. No 50.000, perdón. Las cuales deben ser entregadas en 3 meses. En vista de ello, debe producir dicha cantidad sin poder hacer mayores cambios en el capital utilizado. Son 3 meses, no puede aumentar su capacidad de planta, entonces el capital está fijo. Considerando la siguiente función de producción de corto plazo. Estamos en corto plazo, donde la cantidad es A por K, todo eso multiplicado por L al cuadrado, menos L al cubo, donde sabemos que ese K es constante. Estamos en el corto plazo. Y nos piden graficar la función de producción en el corto plazo, asumiendo que K es igual a 40 y que A es igual a 1. Entonces, Q es igual a 40 veces L al cuadrado menos L al cubo. Entonces, tengo que graficar eso. Como tengo solamente un insumo de producción, no necesito tener K y L, simplemente acá pongo mi cantidad y acá pongo L. ¿Y cómo se grafica una función cúbica? Entonces, recordemos nuestras clases de Mateco y de todo eso, y sabemos que una cúbica tiene 3 raíces, ¿no? Una cuadrada tiene 2 raíces. En este caso, la cúbica tiene 3 raíces. Usualmente, 2 de las raíces no son reales y una de las raíces sí es real, así que vamos a utilizar esa raíz. Y las cúbicas tienen forma de S. Más o menos así. Cuando vea una cúbica, sea cualquiera, usualmente va a tener esta forma. Si no tiene una constante, bueno, si tuviera acá una constante A,
empezaría acá en A, algo así. Pero como esa A es 0, empieza acá. Sería algo así. Así son las cúbicas. Bueno, evidentemente acá luego va a decrecer. Sí. Entonces es nuestra cúbica. Y nos piden, ya bueno, ya graficamos eso. Luego nos piden grafique la función de productividad media y productividad marginal. Productividad media es simplemente mi cantidad dividida entre L, que es el insumo, y productividad marginal es la derivada de ese Q respecto a L. Entonces acá sería 40 L al cuadrado menos L al cubo entre L, que sería 40L menos L al cuadrado. Y mi productividad marginal sería 80L menos 3L al cuadrado. ¿Qué más nos piden? Nos piden graficarlos. Graficar tanto la productividad marginal y la productividad media. Antes de eso, quiero contarles algo. Cuando yo agarro una recta que nace del origen 0, 0 y lo uno con cualquier punto, la pendiente de esa recta verde es la división de Q, que es la variable que está en el eje vertical, y de L, que está en la recta, en el eje horizontal. Entonces, cuando yo hago eso, estoy calculando esto, que en teoría es la productividad media, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la productividad media en este punto A, ¿qué hago? Simplemente agarro desde el origen hasta acá y la pendiente de eso es mi productividad media. Igual. Entonces yo puedo hacer un montón de cosas con eso, ¿no? Por ejemplo, yo sé que si yo hago acá una recta, esa pendiente está más echada. Si yo hago una recta acá, esa pendiente está más parada. Eso quiere decir que la productividad media está subiendo. Si yo hago una recta acá, más o menos acá, sigue subiendo la productividad marginal. Si yo hago una recta acá, ahora ya descendió la productividad media, ¿no? Interesante, ¿no? Pasamos de que estaba subiendo, ahora que baja. Yo hago más acá, mi productividad media y va cayendo. Entonces, eso me da la intuición de que primero la productividad media está creciendo y luego va a ir decreciendo. Es una forma de ver la productividad media. Y la productividad marginal se ve como la pendiente. Entonces, si yo quiero saber la productividad media en este punto A, lo que debería sacar es la pendiente de ese punto. Yo quiero saber la productividad marginal en el punto B, saco la pendiente ahí. Y también puedo ver gráficamente, ¿no? Por ejemplo, acá, en este punto, la productividad marginal es así, más acá la productividad marginal se vuelve más empinada, es decir, que es más parada, pero luego se vuelve más echada, ¿no? Y llega hasta un punto en que la productividad marginal es 0. Es una forma de verlo eh, gráficamente. Entonces, la productividad media es el rayo que viene desde el origen hasta el punto que quiero analizar, y la productividad marginal es la derivada en el punto que quiero analizar. Me están pidiendo que grafique mi productividad marginal y mi productividad media.
Productividad marginal, productividad media. Acá está la cantidad. Acá tengo mis expresiones. Voy a borrar toda esa parte, pero solo esto. Ok. Primero voy a ver productividad media. Productividad media resulta que es 40L menos L al cuadrado. Eso es una cúbica, perdón, una función cuadrática donde está, puedo ponerlo así, ¿no? Menos L al cuadrado más 40L. Y sabemos que una función cuadrática, que tiene un signo negativo en el inicio, tiene esta forma, ¿no? Es una cóncava. Igualito acá, en la productividad marginal, sería menos 3L al cuadrado más 80L. Entonces también es una cóncava. Ambas son cóncavas, entonces. Entonces, esto es L, perdón. Si L es igual a 0, mi productividad media va a ser 0. Entonces empieza acá. Como es cóncava, yo quiero saber cuál es este punto de quiebre de acá arriba, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el punto de quiebre, simplemente derivo mi productividad media respecto a L y lo igualo a 0. Con eso voy a hallar el punto máximo. Entonces derivo sería menos 2L más 40 es igual a 0. Y eso sería L es igual a 20. Entonces, cuando yo tengo 20, resulta que esto llega a su máximo y de ahí va a empezar a decrecer. Así. Ya sé que acá es 0, acá es 20 en el punto máximo y quiero saber ese último punto de acá. ¿Cómo hago eso? Simplemente igualo mi productividad media igual a 0, ¿no? Entonces sería menos L al cuadrado más 40L, esto igual a 0. Ahí puedo factorizar, ¿no? L sería 40 menos L igual a 0. Entonces ahí es dos posibilidades. L0, que ya tengo acá, o L es 40. Ese es 40. Entonces, con eso ya tengo mi gráfico eh, de la productividad media. Lo mismo hago con mi productividad marginal. Si quiero saber cuál es el punto máximo, derivo la productividad marginal y lo igualo a 0. Entonces sería menos 6L más 80. Y eso lo igualo a 0. Y eso sería 80 entre 6, que sería 80 entre 6, 13.3. Es el punto máximo. Luego quiero saber en qué puntos corta al eje horizontal. Entonces igualo mi productividad marginal a 0. Sería menos 3L al cuadrado más 80L igual a 0. Igual puedo despejar, sería L, que multiplica 8 menos 3L es igual a 0. Hay dos opciones, L es igual a 0 o 8 menos 3L es igual a 0. Entonces L sería igual a 8 entre 3. Eso es 2.66. Entonces ya sé. ¿No es 80? Tienes razón, es 80L. Gracias. 80L, 80. 80 entre 3 sería 26.66. Gracias. 80 igual a 3L, L es igual a 26.6. Entonces, ya sé
que mi productividad marginal corta en 0 y en 26,6, más o menos por acá. Y que mi punto máximo está en 13,3, 26,6. Este es 13,3. Entonces, más o menos sería así. Entonces, ustedes han notado que he puesto este puntito donde la productividad marginal corta la productividad media en el punto máximo de la productividad media. Para comprobar si eso es verdad, voy a igualar productividad marginal y productividad media para ver si se cortan en ese punto. Productividad marginal era... ¿Dónde está productividad marginal? Menos 3L al cuadrado más 80L. Productividad media menos L al cuadrado más 40L. Entonces sería acá 2L al cuadrado, 40L, sería 20, igual a L, ¿no? Entonces sí, la curva de productividad marginal y la curva de productividad media coinciden cuando L es 20. Y L es 20 también cuando la productividad media es el máximo. Entonces eso se va a cumplir siempre. Es una característica de las funciones de producción. Entonces, ese es nuestro gráfico. A ver. Ya, ¿qué más nos piden? Hasta ahí estamos bien. Parte C. Señale las zonas económicas y no económicas de producción en el corto plazo. Entonces, en este grafiquito que hemos hecho, vamos a poder detectar 3 zonas. La zona 1, vamos a poner acá al costado para que no nos interrumpa. Zona 1, vamos a definir esas zonas. A la zona 1 se le dice o sucede cuando el producto medio aún no alcanza su máximo. Producto medio no alcanza su máximo. La zona 2 se le llama la zona de eficiencia técnica o de eficiencia económica. Y la zona 3, donde la productividad marginal es menor a 0. En la zona 1, bueno, en la zona 2 también podemos decir que se cumple lo siguiente. En la zona 2, y creo que era parte de la pregunta del control, en la zona 2 se cumple que la productividad media es mayor que la productividad marginal y también que la productividad marginal es mayor a 0. Entonces veamos por qué se le llama eficiencia económica y por qué la zona 1 y la zona 2 no son de eficiencia económica. Cuando la productividad marginal es menor a 0, estamos en esta zona de acá. Todo lo que estoy marcando ahorita en rojo es zona donde la productividad marginal es 0, o menor a 0, perdón. Entonces todo eso es la zona número 3. ¿Y por qué no es eficiente la zona? Recordemos que es productividad marginal. Productividad marginal se refiere a cuánta unidad de producción estoy aumentando
cuando aumento una cantidad de insumo. Es decir, si yo aumento a un trabajador más, ¿cuánto de producción adicional me está dando ese trabajador? ¿Me está dando un mueble más, dos muebles más, tres muebles más? A eso se refiere. Entonces, si esa productividad marginal es menor a cero, lo que me está diciendo es que yo aumento un trabajador, pero eso está reduciendo mi producción, ¿no? Y eso es totalmente ineficiente. Si yo contrato más trabajadores y estoy reduciendo mi producción, soy un pésimo empresario, ¿no? Entonces, debería reducir mi producción, debería reducir mi cantidad de trabajadores. Por eso es una zona ineficiente, donde la producción o la productividad marginal es menor a cero. Entonces, luego vayamos a la zona 1, que también es ineficiente. La zona 1, que es todo lo que voy a marcar ahorita, todo esto, la zona 1. Nos damos cuenta que en esa zona la productividad media es creciente y la productividad marginal tiene una parte creciente, una decreciente. Pero lo que nos vamos a fijar es la productividad media. La productividad media está subiendo. Entonces, eso quiere decir que mientras yo aumento mis trabajadores, mis insumos, me está costando cada vez más cada unidad de mi bien. Y eso no está bien, ¿no? Eso no tiene sentido. Si yo produzco más, mi idea es que en un momento mis costos o mi producción marginal, mi producción media, eh, mi producción media siga aumentando, ¿no? A ver, no estamos hablando de costos ahorita, sino productividad media. Bien. Si yo estoy en este punto A, mejor pongamos esto. Y en ese punto A, eh, cada, cada trabajador que yo adiciono está aumentando la cantidad media de producción. Entonces, si yo aumento uno más, también aumenta, ¿no? Entonces, quedarme en ese punto A no es eficiente. ¿Por qué? Porque si yo empleo un trabajador más, estoy aumentando mi productividad media. Entonces, cada trabajador me está dando más. Entonces, quedarme en un punto como el A no es eficiente, porque mi incentivo debería ser aumentar mi producción. No es eficiente ese punto. Y la tercera zona que sí es eficiente es esta, la 3. Y la 3 es eficiente por esta razón en particular. La segunda, que es productividad marginal mayor a cero, es intuitiva, ¿no? Sí, eso tiene que ser cierto para que el aumentar cada trabajador me dé una cantidad adicional positiva en mi producción. Pero lo interesante es esto, que la productividad media es mayor a la productividad marginal. ¿Y eso qué quiere decir? La productividad media es, en promedio, cuánto producen los trabajadores que ya tengo contratados. Entonces, yo tengo 100 trabajadores. En promedio, ¿cuánto producen todos ellos? Pues agarro toda su producción y lo divido entre la cantidad de trabajadores. La productividad marginal me dice, si de esos 100 trabajadores adiciono un trabajador más, ese trabajador más me está produciendo más que lo que producen en promedio los 100 anteriores, o me está produciendo más o menos de esos, ¿no? Entonces, estoy comparando a mi último trabajador con los anteriores. Entonces, esto me está diciendo que los anteriores, bueno, eso vamos a verlo de esta forma. Este último trabajador me está dando,
este último trabajador me está dando una producción menor a lo que me están dando los anteriores. Entonces resulta que en ese caso yo debería reducir mi producción, ¿no? Entonces resulta que el punto técnico o el punto eficiente es este punto que estoy marcando en verde. Ese punto es donde exactamente mi último trabajador me está dando lo mismo que me daban mis 100 trabajadores anteriores. O en este caso, mis 20 trabajadores anteriores. Pero esa posibilidad de tener esa comparación se va a deshacer cuando yo llegue a este punto 26.6, porque haya productividad marginal sobre cero. En ese tramo, sí, cada trabajador adicional sí me está dando un producto adicional positivo. Entonces, en esa zona todavía yo puedo tener como decisiones racionales. Lo racional sería producir en este punto, verde. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita, como se dan cuenta, todavía no está incluido en el mercado. No está apareciendo los precios del mercado. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de los costos, pero estamos hablando de la productividad media, de la combinación de insumos, si son sustitutos o no, todo eso. Pero en ninguna parte aparece el precio de mercado del bien, ¿no? Eso es medio raro. Eso porque ahorita estamos estudiando a la empresa como simplemente aislada del mercado. Dentro de algunas clases vamos a agarrar a esa empresa aislada y la vamos a meter dentro del mercado. En ese momento van a aparecer recién el precio del bien. Entonces, es por eso que esa zona 2, ahorita todavía parece un poco no muy clara. Ese punto verde sí está clarísimo, ¿no? En ese punto es exactamente óptimo técnico. Pero luego vamos a ver de que en esta zona 3 las empresas están cerradas, no producen. En la zona 1, sí, en la zona 1 las empresas están produciendo, pero con pérdidas. En la zona 2, en la zona 2 las empresas están abiertas, pero con pérdidas. En la zona 1 las empresas están sin producir y en la empresa 3 están produciendo. Bueno, al revés, perdón. Zona 3 no producen, zona 1 producen con ganancias y zona 2 producen con las pérdidas. Solamente en ese punto verde es el punto donde obtienen el mayor beneficio posible en competencia perfecta. Esto va a quedar más claro cuando agarremos a nuestra empresa y la metamos dentro del mercado. Entonces, por el momento, hay que memorizar esas condiciones. Zona 3 es donde la productividad marginal es menor a 0. Zona 2, donde la productividad media es mayor o igual a la productividad marginal. Y además se cumple que la productividad marginal debe ser mayor a 0. Y la zona 1 es donde el producto marginal es creciente y termina exactamente en el punto máximo. Vayamos al 7. Nos quedan unos minutos. Nos quedan 2 preguntas. Lo acabamos. Pregunta 7. Dada la siguiente función de producción para producir computadoras, que depende de un solo factor que es mano de obra. Entonces, 20L al cuadrado menos
0.5 L a la 3, derive y dibuje las funciones de producto medio y producto marginal. El producto medio es simplemente dividir entre L, entonces sería 20L menos 0.5L al cuadrado. Productividad marginal es la derivada de la función de producción, sería 40L menos 1.5L al cuadrado. Ya está. Entonces, al igual que en nuestro ejercicio anterior, yo sé que esto es una cúbica que tiene como coeficiente adelante el signo negativo. Entonces, es una cóncava. Ambas son cóncavas. Y ambas empiezan en 0. Productividad media, productividad marginal. Cuando L es 0, la productividad media es 0. Y cuando L es 0, la productividad marginal es 0. Y se va a cumplir lo mismo que antes, que la productividad marginal va a tener esta forma. Y la productividad media, en su máximo punto, va a chocar con la productividad marginal. Eso se va a cumplir siempre que tengamos funciones de producción cúbicas. Las funciones de producción usualmente son cúbicas porque es lo que más se presenta en la vida real. A veces les van a poner cuadráticas, pero son muy poco frecuentes. Lo más frecuente son las cúbicas y en esos casos siempre se va a cumplir que la productividad marginal corta en el punto máximo a la productividad media. Entonces ya saben ustedes cómo hallar los puntos, ¿no? Este es 0. Si yo quiero hallar dónde corta la productividad marginal, simplemente agarro la productividad marginal y lo igualo a 0. Entonces sería L menos 1.5L más 40 igual a 0. Ahí puede ser L0, que ya lo tengo, y también puede ser menos 1.5L más 40 igual a 0. Eso sería 40 entre 1.5, que es 26.6. Entonces acá 26.6. Igual, quiero saber dónde corta mi producto medio. Igual a mi producto medio, menos 0.5L al cuadrado, menos más 20L igual a 0. Factorizo, sería menos 0.5L más 20 es igual a 0. L puede ser 0, pero L también puede ser 40, ¿no? Porque me sale muy similar que acá. Es el mismo. ¿He copiado mal o no? 20L menos 0.5L3. Productividad marginal 0.5L al cuadrado más 20. 40L menos 0.5. L es 26.6. ¿Está bien? 40 entre 3. ¿Está bien? Okay. Nos piden la parte B, ya graficamos, nos piden la parte B. Encuentra el valor de L para el cual el producto total es máximo. Entonces, el producto total máximo. Entonces, si yo quiero saber el máximo de esto, puedo simplemente derivar, ¿no? Derivo mi cantidad respecto a L, lo igual a 0, ¿no? Sería 40 L menos 1.5 L al cuadrado igual a 0. Hay dos soluciones, uno puede ser 0 y el otro es 26
punto 6. Que coincidentemente es este punto. C. ¿A partir de qué valor de L empieza a observarse rendimientos marginales decrecientes? Entonces, si yo quiero saber eso, agarro mi producto marginal y empiezo a ver dónde son decrecientes. Es decir, este punto. Es el punto A. Entonces derivo mi producto marginal respecto a L igual a 0. Sería menos 3L más 40 es igual a 0. L sería igual a 13.3. Entonces acá es 13.3. Ya está. Y finalmente me pide hallar el punto donde chocan el producto marginal y el producto medio. Es decir, este punto. ¿Qué hago? Simplemente igualo, ¿no? Menos 0.5L al cuadrado más 20L es igual a menos 1.5L al cuadrado más 40L. Acá sería 20L, acá sería L al cuadrado, L sería 20. Ya está. Vayamos al 8, que nos dice, la siguiente figura es la curva de producto total de un factor fijo y uno variable analiza y responde. Entonces, solamente hay un factor de producción que es L, y me están dando mi curva ahí que tiene forma de S, es decir, es una función de producción cúbica. Lo que me piden es varias cositas. Déjenme copiar el gráfico el toque. Voy a copiar el gráfico en un segundo. Ya, estamos acá. Esto es lo que nos dan. Okay, entonces acá tenemos L, que es la mano de obra. Acá tenemos la producción, que es Q. Me dicen, ¿cuál es el producto marginal del segundo trabajador? El producto marginal del segundo trabajador es constante, decreciente o creciente. Entonces, este es el trabajador 2. Yo puedo entender la productividad marginal del trabajador 2 como cuánto adicional aporta el trabajador 2. Entonces, si yo paso del trabajador 1 al trabajador 2, estoy pasando de producir 5 a producir 10. Entonces, la productividad marginal del trabajador 2 es igual a 10 menos 5, es igual a 5. A eso se refiere a productividad marginal. ¿Cuánto me aporta ese trabajador? Ok, ya, pasamos al B. Hay el producto medio para el punto D y para el punto E. Punto D, punto E. Me están pidiendo producto medio. Y yo sé que producto medio es simplemente el rayo que va desde el origen hasta ese punto, ¿no? Entonces para D sería esto. Y para E sería esto, ¿no? Entonces jugamos eso. Productividad media en el punto D es simplemente la cantidad que producen en ese punto, en el punto D, entre la cantidad de trabajadores en ese punto D. En el punto D me dice que producen 15 unidades con 4 trabajadores. Entonces sería 3.75. La productividad media en el punto E es la cantidad que producen en el punto E y la cantidad de
trabajadores que emplean el punto E. Entonces ahí sería ¿cuánto? Hay 5 trabajadores. Punto E, ¿no? A punto C, perdón. Este no es punto E, es punto C. Punto C. Este sería. Entonces, en el punto C, 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 C. En el punto C producen 10 unidades con 2 trabajadores. Entonces la productividad media es 5. Luego nos dicen, defina qué es un punto eficiente. Diga usted si el punto D y el punto F son eficientes. Nosotros ya hemos hace un rato definido que es un punto eficiente. Un punto eficiente es donde se utiliza donde se produce la mayor cantidad del bien, reduciendo los insumos. Entonces, en este caso, ese punto es el E, es el punto eficiente. Pero nos está diciendo si el punto D y el punto F son eficientes. Entonces veamos. Punto E, pero punto D y F. D y F. D y F. Empecemos con el F. A ver, el F es totalmente ineficiente. También el G, ¿no? Bueno, hagamos el G más. El F es ineficiente. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando 5 trabajadores para producir 5 bienes. Pero yo hubiera podido utilizar un trabajador y también hubiera producido 5 bienes. Entonces el punto F es totalmente ineficiente. El punto G. El punto G me está diciendo que yo quiero producir esta cantidad, que es más de 15, con 3 trabajadores. Pero eso está fuera de mi función de producción. Entonces, a eso se le llama un punto que no es alcanzable. Mi tecnología no alcanza para que yo con esa cantidad de insumos pueda producir esa cantidad de bienes. El punto D es un punto eficiente, pero no es el punto eficiente técnico. Es un punto eficiente en el sentido de que está utilizando exactamente lo necesario, que son 4 trabajadores para producir 15, ¿no? Si hubiera estado utilizando, no sé, 5 trabajadores para producir 15, eso es ineficiente. Entonces, todos los puntos que están sobre la curva son eficientes en ese sentido, en el sentido de que están respetando la función de producción. El más eficiente, que se le llama eficiente técnico, es el punto E, pero ojo que hay que tener cuidado con eso. Una cosa es que sea eficiente y otra cosa es que sea eficiente técnico. Entonces, todos los puntos que están sobre la curva de producción son eficientes. Ya, el punto E. ¿En cuál punto el producto marginal de un trabajador adicional se vuelve cero? ¿Existe alguna relación con el producto medio y producto marginal? Sí, ese punto es el E. Donde se produce el máximo es el punto E, que es un punto eficiente, como dijimos hace un rato. Y sí, tiene relación con el producto, vamos a poner acá, punto E. Y tiene relación con el producto medio y el producto marginal. Producto medio y producto marginal. ¿Por qué? El producto marginal dijimos que era la pendiente, ¿no? Entonces, en ese punto E, la pendiente es 0. Entonces, en ese punto, el producto marginal es 0. Veamos qué pasa con el producto medio.
El producto medio era el rayo, ¿no? Que tenía desde ese punto, desde el origen. Entonces, resulta que si yo iba al punto D, por ejemplo, ese era el producto medio. Iba acá, se iba reduciendo el producto medio. Iba acá, se iba reduciendo el producto medio. ¿No? Y así. Entonces resulta que en ese punto, el producto medio, alcanza su mínimo, ¿no? Vamos a ver acá. Producto medio. A ver, la curva de producto marginal cruza la curva del producto medio en su punto máximo. Nosotros hemos visto que este punto técnico, donde el producto medio y el producto marginal chocan, es exactamente en ese punto. Entonces el producto medio y el producto marginal van a chocar en ese punto. Esto deriva respecto a L. En el punto E, el producto medio y el producto marginal van a chocar. Van a ser el mismo. Entonces, esa es la condición. Es por eso que ese punto se llama el punto técnico, máximo técnico, porque el producto medio y el producto marginal están coincidiendo. Bueno, y al final nos piden que hallemos las zonas económicas, ¿no? Si hallamos las zonas económicas, recordemos que tenemos 3 zonas económicas. Esta zona, donde el producto marginal empieza a ser negativo, ¿por qué? Porque acá era 0 y de ahí empieza a ser la pendiente negativa. Eso quiere decir que ahora es 0. Entonces, esto es la zona 3. ¿Por qué el producto marginal empieza a ser menor a 0? Luego, el producto, la zona 1 es la zona en la cual el producto medio no alcanza su máximo, ¿no? Veamos, producto medio. Producto medio es esto, acá va subiendo, va subiendo, va subiendo, y recién pasando el C está que disminuye. Entonces, el producto medio máximo está en el punto C. Esta sería la zona 1, donde el producto medio es creciente y exactamente en ese punto C, donde los trabajadores son 2, el producto medio es el máximo. O sea, el producto medio acá no alcanza el máximo en esa zona 2. Y el punto 2, que es la zona, la zona 2, que es la zona eficiente o la zona de eficiencia económica, es lo que está entre 2 y 4. Perdón, 2 y 5. ¿Tienen preguntas, chicos? Hemos acabado a las justas. Como se dan cuenta, son muy pocos temas, así que esperen que la calificada tenga estos temas, pero quizás con algunas ecuaciones un poquito más complicadas.